Buenas tardes, estudiantes de grado décimo. Nos encontramos nuevamente para hacer una explicación de la guía número 2. El tema central es método de separación de mezclas, sus propósitos, diferenciar los distintos métodos de separación de mezclas, explicar cómo se aplican estos diferentes métodos de separación a nivel industrial y en nuestro entorno. La guía inicia con una explicación de qué es una mezcla. Recordemos que una mezcla es la unión de dos sustancias que tienen propiedades diferentes y menciona también en términos generales cómo se clasifican. Recordemos que clasifican homogéneas y heterogéneas. Homo igual cuando apreciamos una sola fase o capa, por ejemplo cuando tenemos agua, el agua y la sal, y heterogéneas cuando se puede apreciar más de una fase o capa. Recordemos el ejemplo más común, el agua y el aceite. La guía continúa con una explicación de cada uno de los métodos de separación de mezcla. Entonces recordemos decantación, la sedimentación, la cristalización, la cromatografía, la levigación, la destilación, la filtración, el tamizaje o tamizado, el magnetismo o imantación. ¿Listo? Bueno, tienen que hacer una lectura muy bien de esto porque ahí van a enfocar en esa lectura de los métodos, diferentes métodos de separación, van a enfocar cuál es el principio fundamento químico en que se basa ese método, ejemplos de mezclas que se pueden separar por cada uno de estos métodos y van a trabajar también básicamente cuál es esa propiedad en que se fundamenta ese método. Bueno, ya para seguir, entonces vamos a tener un cuadro para completar o tabla que viene los siguientes aspectos: mezcla de sustancias, propiedad de la sustancia en que está basado, método de separación y tipo de mezcla. Voy a dar un ejemplo que aparece para completar. Acá tenemos agua y gasolina, es una mezcla. Si analizamos, es una mezcla heterogénea, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la gasolina no se disuelve en el agua. Y analicemos lo siguiente: la gasolina va a quedar en la parte superior, el agua en la parte inferior. Entonces hay diferencia de densidad. Ese es el principio fundamento químico en que se basa este tipo de separación, en la diferencia de densidad. ¿Listo? ¿Y cómo se llama ese proceso de separación de mezcla? Decantación. Miremos el segundo ejemplo, agua y sal. Analicemos, es un caso muy contrario al anterior. ¿Por qué? Porque la sal sí se disuelve en el agua, es decir, es soluble. ¿Listo? Cuando yo digo soluble, ahí ya estoy diciendo el principio fundamento químico. ¿Cuál es el principio? La solubilidad. ¿Listo? Solubilidad quiere decir que se disuelve. ¿Qué tipo de bueno, cómo lo puedo separar? Mediante la cristalización, es decir, colocar la solución, ¿cierto? A calentar, y en ese momento se empieza a evaporar cuando el agua, esperamos que se evapore el agua y queda la sal que se va a cristalizar. Miremos otro aspecto. Aquí encontramos un sólido, la sal, en un líquido. ¿Qué tipo de mezcla es? Una mezcla homogénea. Dentro de las mezclas homogéneas, recordemos que tenemos dos tipos, que puede ser una sustancia pura o una solución. En este caso, pues no puede ser sustancia pura como tal porque tenemos dos sustancias diferentes, ¿listo? Pero viene a ser una solución. Recordemos que cuando es una solución tenemos básicamente dos componentes, que son el soluto y el solvente. El soluto lo que se disuelve en algo, ¿cierto? Que sea en el solvente. ¿Cuál es el soluto acá? La sal, porque se está disolviendo ¿en qué? En el agua, que es el solvente. ¿Listo? Continuamos con otra actividad muy sencilla. ¿En qué consiste? Es una lectura donde ustedes deben identificar los diferentes métodos de separación de mezclas que se utilizan para la extracción del oro. ¿Listo? Esa es lectura, identificar. Tercera actividad. La tercera actividad son unos problemas que vienen sobre la composición de la leche. ¿Listo? Entonces, ¿qué aparece ahí? Aparece una lectura muy sencilla y un gráfico. Ese gráfico nos muestra cuál es el porcentaje que hay de los diferentes compuestos que conforman la leche. Entonces viene cuánto porcentaje de agua, cuánto porcentaje de grasa, de proteína, lactosa y otros. ¿Listo? De acuerdo a esa lecturita y al gráfico, ustedes van a desarrollar unos problemas. Voy a colocar en un ejemplo, como ejemplo el primero.
Dice, si usted cuenta con 1000 gramos de leche entera, ¿cuántos gramos de grasa puede obtener por medio de la centrifugación? Listo, entonces aquí vamos a mostrar. Entonces dice, mirando el gráfico, ustedes tienen que mirar muy bien el gráfico, por cada 100 gramos de leche se va a encontrar o encontramos 3,8 gramos de grasa. Entonces ahí nos piden el problema, nos dicen que por cada 1000 gramos de leche, entonces por cada 1000 gramos de leche, ¿cuántos gramos de grasa se pueden centrifugar? Es decir, obtener, ¿listo? Despejamos la X, es una regla de 3 simple, sencilla. Entonces 1000 gramos de leche recuerden que es como en una X, por 3,8 gramos de grasa sobre los 100 gramos de leche, que es lo que coincide como con la X. Y hacen la operación con respectiva, los 1000 gramos por 3,8 dividido en 100, cancelan gramos de leche y me van a quedar los gramos de grasa, ¿listo? Bueno, continuando aparece también una serie de, digamos así, situaciones que se pueden dar en nuestro entorno donde se aplican métodos de separación de mezcla, muy sencillo. Entonces aquí voy a explicar el primero. Dice así, la licocada es una bebida refrescante que se vende en las fruterías de Quibdó. Es una combinación de limonada con agua de coco y orégano. Un estudiante desea tomar la licocada pero no quiere probar las semillas de orégano. ¿Qué métodos de separación le recomienda la persona de la frutería para ayudar al estudiante a no consumirla? Pues calentar la bebida, lógico que no, ¿no es cierto? Espera que decante la bebida, entonces aquí se filtra la bebida. Filtrar la bebida sería como lo más correcto. Ustedes explican el por qué y así hay otras situaciones para analizar. Por último, ya finalizando la guía, hay un cuestionario muy sencillo. Viene una tabla donde es parecida casi a la primera tabla que expliqué, donde viene método de separación de mezcla, fundamento, propiedad y ejemplo de mezcla. ¿Listo? Voy a dar un ejemplo acá. Dice tamizado. Entonces recordemos que el tamizado es cuando utilizamos un instrumento como que llama tamiz, es decir, algo que tiene como una especie de, digámoslo así, de huequitos muy menuditos, como una mallita. Se utiliza mucho en la parte de construcción. Entonces, ejemplo de mezcla, ¿cuál sería? Por ejemplo, la arena y piedritas un poquito más grandes. ¿Y cuál es el fundamento de propiedad? Pues sería el tamaño de las partículas, ¿listo? Y ahí hay otros para que ustedes completen. Luego sigue con 2, 3, 4 preguntas, hasta la cuarta pregunta. Y el quinto es completar la siguiente tabla. Aparece método de separación de mezcla y implementos de laboratorio necesarios, o sea, que debo necesitar para realizar ese método de separación de mezcla en el laboratorio. Voy a dar un ejemplo sencillo. La cristalización. Recordemos que la cristalización ya antes la habíamos mencionado cuando teníamos el agua y la sal, ¿listo? Y que necesitamos calentar para que se evapore el agua. Entonces, ¿qué vamos a necesitar en el laboratorio si quiero practicar ese método de separación de mezcla? Voy a necesitar entonces el mechero Bunsen para calentar. Necesito un trípode, que el trípode es como una mesita, la vimos cuando estuvimos viendo identificación de implementos de laboratorio, la mesita. Encima coloco la mallita de asbesto y encima voy a colocar un pequeño recipiente donde voy a colocar la solución de agua y sal que se llama crisol de porcelana. Prendo el mechero y poco a poco espero hasta que se evapore el agua y queden la sal se cristalice. Y asimismo van a hacer lo mismo con los otros procesos que menciona acá, destilación, que implementos ustedes necesitan para practicar ese método, la decantación, imantación y cromatografía. Básicamente eso es todo lo que viene en la guía. Entonces quiero hacerles los siguientes comentarios. Acuérdense que siempre cada martes, que es el día de las clases, va a haber una pregunta que aparece en la plataforma que es de carácter obligatorio desarrollar el mismo día. ¿Listo? Por favor, esa pregunta hay que leerla muy bien para que la puedan desarrollar de una forma correcta. Entonces, no siendo más, espero que este video pues les sirva de mucha utilidad. Bueno, nos veremos en el próximo. Gracias.